Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en unas fuentes muy interesantes sobre lo último en ciencias de la vida. Hablamos de genética, biotecnología y, claro, cómo afecta todo esto a la salud pública. Hola, sí, es un campo que va rapidísimo, ¿verdad? Una barbaridad, y nos toca a todos muy de cerca. Así que, bueno, vamos a intentar desgranar lo más importante. Exacto. Vamos a ver cómo cosas como el nuevo mapa del genoma humano o herramientas como CRISPR, que suenan casi a ciencia ficción, y bueno, el desarrollo de vacunas que vimos. Que fue increíblemente rápido. Pues eso, cómo todo está cambiando la medicina. Pero ojo, también hay que hablar de los debates éticos, que no son pocos, ¿eh? Desde luego. Y de lo que hemos aprendido, o deberíamos haber aprendido, en salud pública con crisis como la del COVID-19. La idea hoy es sacar el jugo a todo este material. Perfecto. Pues empecemos fuerte. Las fuentes hablan mucho del pangenoma humano. Se presentó en 2023. Entiendo que es como una versión 2.0 del genoma, ¿no? Más completa, más diversa. Correcto, es un salto cualitativo, sí. A ver, se hizo a partir de los genomas de 47 personas, pero de orígenes muy distintos. Eso ya es importante. Ya, Pero lo clave es que rellenó muchísimos huecos que teníamos. Añadió más de 100 millones de pares de bases que faltaban, casi un 8% del total. un 8%. Eso es muchísimo. Claro, y es fundamental para entender de verdad la diversidad humana y para buscar variantes genéticas ligadas a enfermedades, sobre todo en poblaciones que, bueno, hasta ahora estaban un poco olvidadas en los estudios. Entiendo. Y a esto se suma que secuenciar ahora es mucho más barato y rápido. Y eso está impulsando proyectos enormes de genómica a nivel población y lo que llaman medicina de precisión. Y aquí entra en juego la inteligencia artificial, por lo que veo. Mencionan AlphaMiSense, de Google DeepMind. Suena casi mágico. Una IA que te dice si una mutación es mala. Bueno, mágico no, pero sí muy potente. Es una herramienta de machine learning, muy avanzada. Ayuda a poner orden en la cantidad brutal de datos genéticos que se generan. Claro, porque serán millones de variantes. Millones. Y no sabemos qué significan la mayoría. Pues AlphaMiSense predice con bastante buena puntería cuáles tienen pinta de ser dañinas y cuáles no. O sea que filtra lo importante. Exacto. Ayuda a los investigadores a centrarse y no solo interpreta, también descubre. Se usó, por ejemplo, para encontrar más de 150 sistemas CRISPR nuevos en bacterias. Amplía la caja de herramientas, digamos. Impresionante. Es esa combinación de bioinformática e IA la que está acelerando todo muchísimo. Y ya se nota en la práctica. Porque en 2023 se aprobó la primera terapia con CRISPR, Casgevy, creo que se llama, para la anemia falciforme y la beta-talasemia. Eso tiene que ser un antes y un después. Sin duda. Es un hito histórico, sí. Demuestra que eso de editar genes para curar enfermedades graves, pues ya no es futuro, es presente. Aunque imagino que no será fácil implementarlo. No, claro. Quedan retos enormes, sobre todo el coste, que es prohibitivo. Hablamos de millones por paciente. Y el acceso, claro. Pero marca el inicio de una nueva era. Ya, Y mientras, la genómica más clásica sigue avanzando, ¿eh? Cada vez hay más test diagnósticos, más tratamientos contra el cáncer, por ejemplo, que se eligen según el perfil genético del tumor. hablemos un poco más de CRISPR entonces. La tecnología detrás de Casgevy. Sabemos que viene de bacterias, que la adaptaron en 2012, Nobel en 2020. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Qué le hace diferente? Pues mira, al principio su gran baza fue que era mucho más fácil de usar, más versátil y más eficaz que lo que había antes. Las CRIAs, ZFNs y Talent, mencionabas antes. Esas, sí, eran más complicadas de diseñar, más engorrosas. CRISPR simplificó mucho las cosas. Pero es que además la tecnología ha seguido mejorando. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Han salido variantes como la edición de bases o la edición primaria. Son como versiones más finas, ¿sabes? Permiten cambiar letras concretas del ADN sin tener que cortar las dos hebras del todo. O sea, más preciso y quizá más seguro. En teoría, sí. Reduce algunos riesgos de errores de cortes donde no toca. Entiendo que se usa muchísimo en investigación básica, para crear modelos de enfermedades en células, en animales, pero las fuentes hablan de ensayos ya en personas. Mencionan un caso de ceguera hereditaria, la amaurosis congénita de Leber. Editar genes dentro del ojo, suena delicadísimo. Lo es, lo es. Ese fue un ensayo pionero en Estados Unidos, con un fármaco, el EDIT 101. Inyectaban el sistema CRISPR bajo la retina para intentar corregir la mutación. ¿Y funcionó? Pues sí, los resultados fueron esperanzadores.
Una paciente recuperó parte de la visión. Fue la primera vez que se demostró que editar genes in vivo, o sea, dentro del cuerpo, en el ojo humano, podía ser seguro y funcionar. Increíble. Y también se usa ex vivo. Sacas células del paciente, las modificas fuera y las vuelves a meter. Es la base de las terapias CAR-T contra el cáncer. Ah, claro, las CAR-T. Se editan los linfocitos T del sistema inmune. Exacto, para que ataquen mejor al tumor. O se hacen experimentos para hacerlas resistentes al VIH, o sea que el potencial es enorme. Pero sigue habiendo pegas, ¿no? El coste, decías. El coste es una barrera brutal, sí. Y siempre está la preocupación por los efectos off-target, los cambios no deseados en otras partes del genoma. Hay que ser muy cuidadosos. Ya. Pero bueno, que se apruebe algo como Casgevy ya indica que las agencias reguladoras empiezan a ver que el beneficio puede superar los riesgos en algunos casos. Y esto va más allá de la medicina. Las fuentes hablan de tomates resistentes a la sequía. Gracias a CRISPR. ¿Cómo es eso posible? Suena a solución climática casi. Pues es un ejemplo muy chulo de aplicación en agricultura. Unos científicos en Israel cogieron un gen concreto de la tomatera y lo modificaron. ¿Y qué hacía ese gen? Pues la edición hizo que los estomas, que son como los poros de las hojas por donde la planta transpira y pierde agua, Sí. se cerraran un poquito a mediodía cuando más calor hace. El resultado, tomates que necesitaban bastante menos agua y sin perder calidad ni producir menos. Qué bueno. ¿Y se podría hacer con otras plantas? Pues parece que sí, piensan que podría funcionar en pimientos, en trigo. Abre caminos interesantes para adaptar la agricultura a un clima con menos agua. Impresionante. Y también mencionan carne de cerdo editada con CRISPR, que en Estados Unidos ya la ven segura para comer. Cerdos modificados para que crezcan mejor o algo así. Sí, hay varias líneas de investigación en animales de granja. E incluso se habla de usar CRISPR para temas de ecología, para controlar especies invasoras o ayudar a especies amenazadas. Exacto. Ahí se investiga mucho con los llamados impulsores genéticos o gene drives. Impulsores genéticos. ¿Qué es eso? Es una técnica basada en CRISPR para que un rasgo genético se extienda muy rápido por toda una población salvaje. Por ejemplo, podrías liberar mosquitos modificados para que solo tengan crías macho y así reducir la población que transmite la malaria. Vaya. O para controlar plagas agrícolas. O incluso se plantea para hacer que especies en peligro sean más resistentes a enfermedades o al cambio climático. Suena potente, pero también un poco peligroso, ¿no? ¿Alterar así ecosistemas enteros? Ahí está la clave. Muchísima cautela. Liberar organismos así puede tener consecuencias imprevistas y permanentes. Hay un debate enorme sobre si esto podría empeorar problemas como la falta de diversidad genética en la agricultura o si, bien usado, podría ser una herramienta útil. Pero necesita un análisis de riesgos brutal y mucha regulación. Claro. Y esto conecta con otro tema que las fuentes recalcan, las vacunas. Y el papelón de la biotecnología, sobre todo con la pandemia de COVID. Fue increíble tener vacunas tan rápido. Totalmente. Pero es importante entender que eso no fue magia. La biotecnología lleva décadas cambiando las vacunas. La de la hepatitis B en los 80 ya fue por ingeniería genética. Ah, no lo sabía. Lo del COVID fue como la culminación. Se secuenció el virus rapidísimo, en enero de 2020. Y eso permitió echar mano de plataformas tecnológicas que llevaban años desarrollándose. Como las de ARN mensajero, las de ARM. Exacto. Las de Pfizer, BioNTech y Moderna. Ya estaban bastante avanzadas para otras cosas y se pudieron adaptar casi al instante. Las famosas vacunas de ARM, diseñadas en días, solo con la secuencia genética del virus. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Sí, demostraron un potencial espectacular. Son plataformas sintéticas. Meten en tus células las instrucciones, el ARN, para que fabriquen un trocito del virus, como la proteína S, la de la espícula. Y así el sistema inmune aprende a reconocerlo. Justo. Y ahora se está investigando a tope para usarlas contra la gripe, el VIH, la malaria, incluso para vacunas contra el cáncer o alergias. O sea que el ARN ha venido para quedarse. Parece que sí. Pero ojo, que en la pandemia no solo fue el ARN, también fueron cruciales las de vectores virales como AstraZeneca o Janssen. ¿Que usan otro virus modificado como transporte? Eso es. Y las de proteína recombinante como Novavax, que fabrican la proteína del virus directamente. Todas dependen de la biotecnología. Y no olvidemos los test PCR, los anticuerpos monoclonales. Todo eso también es biotecnología.
Y las ventajas no fueron solo la velocidad, ¿verdad? También la eficacia, y que se podían adaptar a las variantes nuevas. Precisamente, las vacunas genéticas, sobre todo ARN, dan respuestas inmunes muy fuertes y son muy flexibles. Salía una variante nueva, preocupante, y en semanas podías tener un diseño adaptado. Impensable antes. Quedó claro que invertir en ciencia básica da sus frutos. Sin duda, la pandemia lo subrayó. Esa combinación de biotecnología, genómica, inmunología, va a ser clave para el futuro. Ahora, claro, toda esta capacidad de tocar el ADN, de virus, plantas y, sobre todo, de humanos, abre unos debates éticos tremendos. Las fuentes hablan de seguridad, de equidad, del impacto ecológico. Vale, vamos a analizar esto con calma. Son dilemas que van pegados al avance, sí. Lo primero, la seguridad. Es lo más obvio. Sobre todo si hablamos de editar la línea germinal. Óvulos, espermatozoides, embriones muy al principio, ¿no? Exacto. Cualquier cambio ahí, bueno o malo, intencionado o no, se hereda. Pasa a las siguientes generaciones. Y ellas no pueden decir nada. Claro. El caso de las niñas editadas en China en 2018 fue un shock y reforzó un consenso científico mundial. Muchísima precaución. Incluso una moratoria para editar embriones humanos hasta que la seguridad esté clarísima y haya reglas muy estrictas. Otro punto clave que mencionan, la equidad. Si estas terapias cuestan millones, ¿no estamos creando una medicina solo para quien pueda pagarla? ¿Aumentando la brecha? Es una de las grandes preocupaciones, sí. El riesgo de una brecha genética es real, que solo unos pocos privilegiados accedan a estas curas o a futuras mejoras, mientras la mayoría, sobre todo en países más pobres, se queda fuera. Choca con la idea de justicia en salud. Totalmente. Es un desafío ético enorme buscar cómo hacerlas accesibles. Bajar costes, cobertura pública, no sé, pero hay que pensarlo. Luego está el impacto en la biodiversidad, que ya comentábamos con los tomates o los cerdos, o lo de liberar organismos modificados. Efectivamente. Aunque pueda tener usos buenos, como ayudar a especies en peligro o controlar plagas de forma más limpia, también está el riesgo de liarla en los ecosistemas. Efectos inesperados, irreversibles. Exacto. O que se use para hacer todo más uniforme, perdiendo diversidad genética en cultivos o ganado. Por eso hace falta evaluar cada caso con lupa, tener medidas de contención, regulación ambiental específica. Y llegamos al tema más delicado quizá. El miedo a la eugenesia. Usar esto no para curar, sino para mejorar. Inteligencia, físico. ¿Qué pasa con la diversidad humana? Con aceptar la discapacidad. Este es el debate más peliagudo, sí. ¿Dónde pones la línea entre curar una enfermedad y mejorar a alguien? Hay una preocupación muy seria que expresan colectivos de personas con discapacidad. De que se margine lo diferente. Claro, de que buscar la perfección genética nos haga menos tolerantes con la diversidad, que se estigmaticen ciertas condiciones. Por otro lado está el argumento de que si puedes aliviar sufrimiento de forma segura, quizá tengas el deber de hacerlo. Es complicado. Mucho. El consenso mayoritario ahora mismo, en comités de bioética y tal, es oponerse a usarlo para mejoras, sobre todo en embriones, hasta que no haya un debate social muy a fondo que ponga límites claros. Y ya en un plano más abstracto, las fuentes tocan la cuestión de los límites entre lo natural y lo artificial, hasta dónde podemos o debemos meter mano en el código de la vida. Mencionan hasta la clonación de mascotas por un dineral. Es una pregunta filosófica de fondo. Para algunos, tocar el genoma es como jugar a ser Dios, ¿no? Cruzar una línea roja. Para otros, es seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, modificar la naturaleza, desde la agricultura hasta la medicina. Solo que ahora, con herramientas mucho más potentes. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues la bioética intenta buscar un camino medio, basándose en valores. Proteger la salud, la equidad, la responsabilidad con el planeta, la dignidad, más que en si algo es natural o artificial, que a veces es difícil de definir. Y hablando de elecciones a gran escala, la pandemia de COVID fue una prueba de fuego para la salud pública global. ¿Qué lecciones claves sacan las fuentes de ahí? Varias, y muy importantes, aprendidas a base de golpes, por desgracia. La primera, clarísima. La necesidad de estar preparados. Planes, reservas. Eso es. Planes actualizados, reservas de material crítico, mascarillas, tests, lo que sea, y buena coordinación entre administraciones. La segunda, fortalecer la sanidad pública y ser más autosuficientes.
Invertir de forma continua, no solo cuando hay crisis. Exacto. Y desarrollar capacidad aquí o en Europa para producir cosas esenciales, como vacunas o material de protección, para no depender tanto de fuera. Lo que pasó con la distribución de vacunas al principio. Fue tremendo, la desigualdad. Una lección dolorosa sobre la necesidad de solidaridad global de verdad. La vigilancia constante también parece fundamental. Detectar rápido los brotes, las variantes nuevas. Absolutamente clave. Tercera lección. Potenciar la vigilancia epidemiológica y genómica. Hacer muchos tests, secuenciar los virus casi en tiempo real y aplicar el enfoque One Health. One Health. Vigilar a la vez la salud humana, la animal y la del medio ambiente. Porque muchas epidemias nuevas saltan de animales a humanos. Entendido. ¿Y la comunicación? ¿Qué lío con la información y los bulos? Un desafío enorme. Cuarta lección. La importancia vital de comunicar bien. De forma clara, transparente, con empatía, para generar confianza. Y admitir cuando no se sabe algo, ¿no? También. Y combatir la desinformación activamente. La quinta lección es tener leyes y sistemas de gobernanza preparados para emergencias, que permitan actuar rápido, pero con control. Y la sexta, que conecta con todo, invertir en ciencia de forma sostenida. Porque las herramientas que nos salvaron no aparecieron de la nada. Exacto. Eran fruto de décadas de investigación previa. Entonces, resumiendo, preparación, inversión, vigilancia, comunicación, leyes claras y ciencia continua. Esa parece la receta. Algo crucial. No olvidar. Mantener la memoria institucional para no repetir errores y fomentar la cooperación internacional, porque esto es global. Ha sido un análisis súper completo, la verdad. Desde las letras del ADN hasta las estrategias mundiales de salud, genética, biotecnología, ética, salud pública. Está claro que todo va unido. La ciencia nos da herramientas increíbles. Herramientas con un potencial brutal para mejorar vidas, sí, pero que traen una responsabilidad igual de grande. El reto como sociedad es usar este poder con cabeza, con justicia, con prudencia. Guiados por la ética y por lo aprendido. Exacto, por las lecciones aprendidas, a menudo por las malas. Lo interesante es, como siempre hay que buscar ese equilibrio tan fino entre la promesa de lo nuevo y la necesidad de ir con cuidado. Estamos sin duda en un momento clave, definiendo cómo queremos que sea el futuro de la salud y de nuestra relación con nuestra propia biología. Y si me permites una última idea para dejarla ahí flotando, algo que se deriva de todo esto, pero que quizá no está tan explícito en las fuentes. Adelante. A medida que podemos editar la vida, no solo la nuestra, sino la de ecosistemas enteros, con cosas como los impulsores genéticos, ¿cómo podría eso cambiar a muy largo plazo nuestra idea de lo que significa ser humano y nuestra relación con la naturaleza? Buena pregunta. Es una pregunta muy de fondo, sin respuesta fácil, claro, pero sobre la que creo que tendremos que seguir pensando mucho.